Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el 125, Cristianos, hoy cantar a Dios. Cristianos, hoy cantar a Dios con alma, corazón y voz, grata nueva proclamar, cantar Jesucristo ya, ver al niño sin temor, Él es del mundo el Redentor, Cristo ya nació. Cristo ya nació. Cristianos, hoy cantar a Dios con alma, corazón y voz. A la muerte no temáis, cantar. Jesucristo nos da paz. Él ofrece salvación a los que buscan su perdón. Cristo nos salvó, Cristo nos salvó. Cristianos, hoy cantar a Dios con alma, corazón y voz. Las tinieblas conquistó, cantar. Jesucristo luz nos dio. Homenaje tributar y gloria al Cordero dar, Cristo reinará, Cristo reinará. Amén. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición, Padre, que cada persona viendo, pues recibe las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, a través de tu palabra, a través de los cánticos, Padre. De verdad queremos adorarte y alabarte y exaltar tu nombre, Padre. Así que pedimos de tu presencia y de tu bendición en este tiempo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 490. 490. Aquí el número 490 es Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo,
dilo tan solo a Él. Amén. Pues es grato estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 17. 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 17. La palabra de Dios nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Repito, en favor del pueblo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy, Padre. Pedimos que tú nos hables, que este hombre no se vea, Padre, sino que tú te glorifiques, Padre, y que cada mente y cada corazón esté listo y preparado para recibir lo que tú tienes, Padre, para que podamos glorificarte en nuestras vidas, Padre, y en este mundo, Padre, y testificar que tú eres maravilloso, tú eres el Salvador del mundo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí en 1 Pedro 3:17 utiliza la palabra padezcáis o padecer. Y cuando uno va al diccionario, padecer es sufrir un dolor físico o pasar una necesidad. Y realmente cuando pensamos de esto, este mundo está lleno de situaciones en el cual muchos están sufriendo y muchos tienen necesidad. Y podemos ver esto en Romanos 8:22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Aquí dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí está hablando de toda la creación. Toda la creación gime. Y esta palabra gime es un sonido de dolor o pena. Y realmente esto es la expresión que realmente toda la creación está sufriendo, padeciendo realmente. Y esto me hace pensar de muchos que están sufriendo. Si vamos al versículo 23, Romanos 8:23, aquí sigue diciendo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no nada más es la creación, pero nosotros también, pues, estamos padeciendo, sufriendo físicamente, pasando necesidad. Y realmente esto me hace acordar de un hombre que conocí recientemente. Está en una silla de ruedas y dice que es un cristiano y sabe bastante de la Biblia, pero no quiere estar en esa silla de ruedas. Él quiere que el Señor le sane. Y realmente estos casos, pues, yo sentí mal por él, porque obviamente no se va a sanar, no va a cambiar esto. Y tuve que decirle eso. El punto, a veces la voluntad de Dios no es lo que queremos. Y qué pena, qué
que tiene que sufrir. Pero la pregunta que surge de todo esto es ¿por qué está lleno el mundo de sufrimiento y necesidades? Pues es tan fácil, el pecado. Realmente nosotros hemos escogido o elegido el mundo en el cual queremos vivir. Si vamos a Génesis 3:17, aquí podemos ver que el pecado es la causa. Génesis 3:17 dice aquí, en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de esto, Dios había creado al mundo perfectamente, sin pecados, sin problemas. Pero aquí vemos que el hombre escogió pecar y vino el sufrimiento. Aquí habla de sufrir. Cuando dice aquí, en el versículo 17, sí. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Dolor, sufrimiento, pena. No va a rendir. Antes rendía todo lo que se necesitaba. Pero el hombre escogió pecar y por causa de eso vino el dolor, el sufrimiento. Y así que el hombre recreó a este mundo a lo que lo que quería. No es lo que Dios quería, pero era lo que el hombre quería y el pecado entró y también el dolor, el sufrimiento. Además de eso, si vamos a Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, aquí vamos a ver que nosotros somos los que decidimos pecar y nosotros somos los que nos dañamos a nosotros mismos y a otros. Si vamos a Romanos 5:12, aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El punto aquí es, todos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque cada uno de nosotros deseamos pecar. Y por eso vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, de pena. Y realmente esta es la razón por la cual hay sufrimiento en el mundo. Y a veces tenemos que resignarnos a esto, que hay dolor en el mundo, hay sufrimiento en el mundo. Así que si regresamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 17, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 17, empezamos aquí y dice aquí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El punto es, cuando uno hace lo malo y recibe el castigo, pues estamos recibiendo lo merecido, ¿verdad? Es obvio, tú haces lo malo, pues hay que pagar por el malo, ¿verdad? Pero aquí en 1 de Pedro 3:17 nos da una perspectiva diferente. Realmente hay tres ideas aquí que realmente debemos pensar, meditar y cambiar en nuestro andar espiritual. Si vamos al Proverbio 17,
Proverbio 17.1. Proverbio 17.1. Proverbio 17.1. Aquí nos dice, mejor es un bocado seco en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Aquí nos da una perspectiva. Es mejor lo poquito, sufrir lo poquito, que tener una abundancia y hay pleitos y contiendas. Esa es la perspectiva que nos da aquí. El punto es mejor padecer haciendo lo bueno. Si padeces por lo malo, si hay contiendas y pleitos, pues sufres por esas contiendas y pleitos. Y por eso aquí está diciendo, mejor es no tener casi nada, pero tener paz. El punto aquí es, hay padecimiento en este mundo, hay sufrimiento en este mundo. Y si tenemos que sufrir, mejor es sufrir, no tener, que nosotros hacemos lo malo y empeora la situación. Vamos al Proverbio 19:22. Proverbio 19:22. Aquí dice, contentimiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Aquí otra vez nos da la perspectiva, mejor es el pobre. Esta es una condición en este mundo que la mayoría de nosotros estamos en esta condición de ser pobres. No somos ricos, pobre. Pero mejor es eso que un mentiroso, uno que voluntariamente pues hace lo malo y hay consecuencias por ese malo. Así que es mejor sufrir una condición de este mundo que es común, pero ser recto, correcto ante Dios, que pues hacer lo malo y recibir lo merecido. También vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 19 al 20. 1 de Pedro capítulo 2. Los versículos 19 al 20. Aquí en 1 de Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 19, nos dice, porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que aquí la aprobación de Dios no es para los que hacen lo malo y reciben la consecuencia de hacer lo malo, sino hacer lo bueno y todavía sufres. Hacer lo bueno, lo correcto ante Dios y sufres por hacer lo bueno. Eso es aprobado delante de Dios. Así que la perspectiva aquí es mejor padecer por hacer lo bueno. Es mejor padecer haciendo lo bueno. Porque si hacemos lo malo, pues no es mejor haciendo lo malo porque estamos recibiendo justo juicio y estamos pagando por hacer lo malo. Pero es mejor cuando hacemos lo bueno y padecemos, sufrimos injustamente. Eso es lo que es aprobado de Dios. Pero el punto aquí es debemos resignarnos que en este mundo por el pecado y va a venir sufrimiento.
Pero el punto es, está en nuestro poder decidir si vamos a añadir al sufrimiento pecando o no pecando. La siguiente perspectiva que aquí nos mostraba es que es mejor padecer si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Muchos, pues casi todos, nadie nos gusta sufrir. Y si está en nuestras manos, no vamos a sufrir. Vamos a evitar sufrir. Pero la pregunta es, ¿qué es si Dios quiere que tú sufres? Pues, el punto es, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, pues ya Cristo ha dicho que va a haber sufrimiento en este mundo. Pero el punto es, a veces Dios, es la voluntad de Dios que nosotros sufrimos. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4 en el versículo 19. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El punto aquí es, si tú vas a servir al Señor y tú vas a hacer lo bueno, y tú sabes que vas a sufrir haciendo lo bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Vamos a encomendarnos a Dios, al Creador, al Todopoderoso, porque para darnos fuerza y para que podamos con paciencia aguantar y pasar este sufrimiento. Pues nadie le gusta, pero pues si es la voluntad de Dios, pues debemos aceptarlo y prepararnos y encomendarnos a Dios en cuanto a esto. Vamos a Mateo 26, Mateo capítulo 26. Versículos 39 y 42 para ver este ejemplo en vivo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y vamos a ver el versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39 y 42, aquí dice, y yendo un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Cristo pues está orando al Padre, a Dios mismo. ¿Y qué está diciendo? Pues no quiere sufrir, no quiere sufrir. En el versículo 42 sigue diciendo, otra vez fue y orando por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que aquí tenemos a Cristo, el ejemplo de Cristo, que conociendo la voluntad de Dios, que Él debería ir a la cruz, debería pagar la pena por los pecados de la humanidad, sufrir la separación de su Padre, morir. Pues Cristo no quería esto, pero ¿cuál fue la respuesta de Él? Aceptó
Aceptó. No quería sufrir, pero aceptó y se rindió a la voluntad de Dios. Se puso en las manos de su Padre. Quiso agradar a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. En vez de tomar la actitud de muchos hoy en día de renegar y enojar pues hasta insultar, no. Nosotros debemos entender que la voluntad de Dios es a veces sufrir por Él y abrazarla, aceptarla, gozarnos que podemos sufrir para Cristo. Esa perspectiva es un poco diferente de lo normal. Si vamos a Hechos 21, aquí en Mateo vimos que Cristo, tú puedes decir, Cristo es Dios, Él hizo lo perfecto, Él no puede no hacer lo correcto. Pues, si necesitas un ejemplo de un hombre, pues vamos a Hechos 21, Hechos capítulo 21, y vamos a ver los versículos 10 al 14. Hechos capítulo 21, Hechos 21, empezando aquí en el versículo 10, nos dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y a las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y a los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo, o del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El punto es, aquí, en la perspectiva que debemos tener es, hágase la voluntad del Señor. Si fuera nuestra voluntad, no queremos sufrir. Pero si es la voluntad del Señor, pues debemos aceptarlo. Aquí Pablo sabía que al ir a Jerusalén, que pues lo iban a tomar, lo iban a llevar y le iban a matar. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo a los que le decían, no vayas, no lo hagas, no subes? ¿Por qué lloras y me quebrantas el corazón? Él estaba listo para morir para Jesucristo. Él estaba listo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él sufriera. Qué diferente es eso hoy en día. Nadie quiere sufrir hoy en día para Cristo. Pero aquí es mejor padecer si es la voluntad de Dios. Debemos abrazar el sufrimiento si es lo que Dios quiere y glorifica a Dios. Si muchos se salvan, es mejor padecer si es la voluntad de Dios. La tercera perspectiva aquí que recibimos de 1 de Pedro,
capítulo 3, versículo 17, es que es mejor padecer porque hay recompensa de Dios. Así que la primera es mejor padecer por hacer lo bueno que lo malo. La segunda es mejor padecer si es la voluntad de Dios. Y la tercera aquí es mejor padecer porque hay recompensa de Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:14. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Aquí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Aquí nos dice, apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Déjeme ver, ¿estoy bien? 3:14, no, estaba leyendo el 11. Perdón, 14, vamos abajo un poquito. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbáis. Así que aquí nos da la perspectiva que es mejor padecer por la justicia. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, bendecidos por Dios. La bendición de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Cuando sufrimos por la justicia, sufrimos por Él. Y eso en sí mismo, la bendición de Dios es algo, es una recompensa de Dios. Y eso es mientras que andamos en esta vida. Vamos a ver otro, vamos a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que aquí Pablo está diciendo que las aflicciones de este tiempo son momentarios y no se compara con lo que Dios va a hacer con nosotros, hacia nosotros. La recompensa de Dios, ni podemos comprender cómo Dios va a recompensarnos. Realmente no hay una comparación. Estas aflicciones no son nada comparado con lo que Dios va a darnos y va a hacer para nosotros. Y realmente, sabiendo eso, mejor es padecer porque hay recompensa de Dios. Debemos gozosamente abrazar el sufrir para Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar y lo que sufrimos no es nada comparado con lo que viene. Vamos a Hechos 20:24. Hechos 20:24. He visto gente que dice, no puedo aguantar el sufrimiento de esto, del otro. Pero no entienden lo que Dios va a hacer a la final. Sí, puede ser que, no estoy diciendo que no son duro el sufrimiento, a veces es súper duro. Pero a la final Dios, esto se va a olvidar. Pero lo que Dios va a hacer es algo permanente, eterno. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Aquí nos dice, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El punto aquí es Pablo. ¿Qué era su deseo? Realmente era cumplir con la voluntad de Dios. Y si era sufrir, pues a sufrir, pero no iba a prestar atención a eso, no iba a enfocarse en eso. Si nos enfocamos en lo malo y en el sufrimiento que pasamos, nos vamos a destruir. Aquí él no hizo caso a eso, más bien se enfocó en el trabajo para cumplir, para llegar a la final, porque había algo mejor, había algo por delante que no se compara. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, y vamos a ver los versículos 17 al 18. 2 de Corintios 4, 17 al 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que aquí Pablo, ¿cómo describe los sufrimientos de él? Y él sufrió muchas cosas. Le golpearon latigazos, padeció bastante, apedreado, naufragado. Pero aquí, ¿cómo describe esto? Este sufrimiento que tuvo que aguantar. Leve tribulación, que es momentario, es por un tiempo fijo, nada más. Y el punto es, lo atravesó. Y nosotros también, si tenemos esta actitud de Pablo, si entendemos que ese sufrimiento es momentario, es nada más por un tiempo, podemos pasarlo. Y a la final vamos a decir, no, eso fue leve, lo pasamos, lo aguantamos, tuvimos victoria sobre eso. Y eso es lo que habla aquí, que sí, vamos a sufrir, pero produce algo glorioso. Lo que viene va a ser algo súper. Y es producido del sufrimiento. Así que debemos abrazar. Es mejor padecer porque hay recompensa de Dios. Vamos a seguir con Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a ver los versículos 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Aquí Cristo está hablando. Nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El punto es, va a haber sufrimiento. Pero el punto aquí es, si tú te entregas a sufrir para Cristo, eres bienaventurado, tienes la bendición de Dios sobre ti. Y hay un grande galardón esperando. ¿Y quién está diciendo esto? Cristo. Dios mismo. Esto debe alentarnos que
Sí, estamos sufriendo, pero hay una razón por la cual estamos sufriendo. Y el punto es, debemos cambiar nuestra actitud en vez de quejarnos y enojarnos y portarnos como niños lloriqueo y renegar y todo eso. No, aquí la perspectiva que Cristo quiere que nosotros debemos tener es gozarnos, alegrarnos que vamos a sufrir para Cristo, sufrir para su obra. Vamos a abrazar esto para que realmente tenemos la actitud buena y lo pasamos mejor que renegando y enojado, y pues así lo pasamos peor. El punto es, mejor es padecer porque hay recompensa de Dios. Vamos a una más. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Aquí tenemos el ejemplo de alguien que escogió el sufrimiento. Alguien que escogió el sufrimiento. Sí, me escuchaste correctamente. Alguien que escogió el sufrimiento. Aquí Hebreos capítulo 11 y los versículos 24 al 26 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, rechazó una vida de riqueza, una vida suave, una vida de lujo, de alta sociedad. Rechazó todo eso. ¿Por qué? Pues el versículo 25 sigue diciendo: escogiendo antes ser maltratado, es decir, sufrir. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, que él escogió sufrir por lo bueno. El versículo 26, ¿por qué escogió? El versículo 26 nos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Así que aquí prefirió sufrir y prefirió el vituperio, es decir, las burlas. ¿De quién? De Cristo. Como mayor riqueza, porque él estaba viendo un galardón de Dios. Sí, muchos quieren todas las cosas aquí en este mundo, pero nosotros los cristianos tenemos algo mejor, bastante, no hay comparación, y debemos tener los ojos puestos en ese galardón. Y si viene el sufrimiento por la voluntad de Dios, pues debemos aceptarla, gozarla, pasarla. Esto es una perspectiva diferente que lo normal. Pues vamos a Colosenses capítulo 4 y vamos a cerrar con esto. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Aquí en Colosenses 4, 12 nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos
en todo lo que Dios quiere. El punto aquí es la oración que Epafras y Pablo tenía para los de Colosenses, era que ellos quedaran firmes, perfectos y completos ¿en qué? En la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que nosotros sufrimos, pues debemos estar firmes en eso, debemos estar perfectos en eso. Viene el sufrimiento, debemos dar buen testimonio, debemos con paciencia aguantarlo y completo. Pues debemos estar maduros en cuanto a esto. A veces esto es difícil, pero nadie le gusta sufrir, pero si entendemos que es la voluntad de Dios y Dios va a recompensar y de verdad es mejor sufrir haciendo lo bueno que lo malo, pues nos resignamos, ¿verdad? Nos rendimos a la voluntad de Dios. Y esto es el deseo de Dios y esto debe ser el deseo entre nosotros, que nos mantenemos firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta perspectiva nueva, Padre. Sí, es una cosa hacer lo malo y sufrir por hacer lo malo, pero de verdad es mejor si sufrimos haciendo el bien, haciendo tu voluntad, porque hay una mejor recompensa de verdad. Y ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad y estar listo para padecer por tu obra y por lo que tú quieres, Padre. Lo pido por mis hermanos, dando gracias por Cristo. Es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Pues era un grato tiempo con ustedes y nos vemos la siguiente vez.